Listo. Vale. Okay. Entonces, si quieres, ahora me lo regresas para poder... Sí, estoy en ese que que lo hice. Vale. Entonces, pues les sigo contando que la idea de hoy es poder contarles un poquito de lo que son procesos de gestión humana inclusivos. Nos vamos a centrar en el tema de selección, pero la idea sí es de alguna manera tener como un panorama un poco más amplio. Voy a exponer, yo creo que me demoraré 30 minutos exponiendo o 40 minutos, y luego ya de exponer ya entraremos a una fase de preguntas, ¿vale? Entonces, igual, si tienen algún tipo de pregunta durante la charla, lo pueden hacer o lo dejamos también para el final para que podamos ver como todas las inquietudes que ustedes puedan tener alrededor de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, voy a compartir. ¿Ahí están viendo? Sí, estamos bien. Sí, se mira bien. Entonces, digamos que los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad se enfocan en que las personas puedan ingresar a una empresa como lo haría cualquier persona, ¿sí? Como lo haría cualquier hondureño en una empresa cuando desea, cuando define un perfil, cuando desea o ya define que quiere trabajar y cuando desea de pronto entrar a X o Y empresa. La idea sería que para las personas con discapacidad fuera tan natural como para el resto de la población. Sin embargo, esto no sucede y hay muchas barreras de ingreso que hacen que las personas con discapacidad no puedan trabajar en una empresa. Una de esas barreras, entre muchas barreras que pueden existir en esta temática, pasa que en los procesos de gestión humana no son flexibles y no están realmente ajustados para esta población. Y cuando decimos que están ajustados no significa que el proceso de selección no se haga. O sea, el proceso hay que hacerlo, o sea, todos los procesos hay que hacerlo. Las personas en igualdad de condiciones tienen que pasar por estos procesos. Lo único es que lo importante es que se le garanticen los ajustes razonables. Ustedes ya vieron el tema de cuáles son las categorías de personas con discapacidad. Frente a cada categoría existen algo que nosotros llamamos los ajustes razonables, y los ajustes razonables no son más allá que una medida de adaptación, flexibilización de aquello que no está hecho para todas las personas, sino que muchas veces no está hecho para todos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ajustes razonables, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando hacemos la selección, yo piense en que tenga que tener un intérprete de lengua de señas si tengo una persona sorda, ¿sí? Eso sería un ajuste razonable. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien medie la comunicación con la persona sorda que es usuaria de lengua de señas. Entonces, cuando vamos a ingresar o contratar a una persona con discapacidad, resulta que hay un antes, un durante y un después. Dentro del antes, nosotros ubicamos todo lo que es la requisición que hace un departamento, una jefatura o un área específica de la compañía frente a que hay una vacante y que quieren contratar a alguien. Luego todo el tema del reclutamiento y la preselección de esas primeras hojas de vida que llegan. Luego hay un durante, que es el proceso de selección en el cual nos vamos a enfocar. Luego de que ya ha sido la persona seleccionada, pues viene la contratación, y el después, que está relacionado con la inducción, con la capacitación, con el plan de carrera, con la evaluación de desempeño y con los procesos disciplinarios. En todos estos subprocesos de gestión humana se requiere que se hagan ajustes razonables de manera tal que las personas, por ejemplo, puedan estar en una capacitación de la compañía igual que cualquier otra. Y no solamente decir, no, yo tengo una persona sorda contratada, pero esa persona como no oye, entonces no puedo venir a la capacitación. Y se capacita todo el mundo y resulta que la persona sorda se quedó sin saber qué era aquello de la capacitación. O en muchos casos también le invitan a la persona con discapacidad a la capacitación, pero resulta que no le traen el intérprete de lengua de señas y la persona supuestamente tiene que saber leer los labios. No todos los sordos saben leer los labios, y entonces vienen de ese supuesto y resulta que la persona se quedó sin información. Entonces realmente no estuvo en las mismas condiciones que el resto de las personas que estuvieron en la capacitación. Entonces, por eso es importante todo esto. Vamos a ir directamente a lo que son, digamos, que lo que es la requisición, y es
identificar cuáles son esas vacantes, definir muy claramente cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, cuáles son las competencias. Y en eso me quiero centrar, y es que muchas veces las convocatorias que se hacen de vacantes no vienen por competencias, y eso es una falencia a nivel general. Nosotros hicimos un estudio aquí en Colombia donde decían que el 70% de las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, no cuentan con áreas de recursos humanos. Y como no cuentan con áreas de recursos humanos, en muchos casos todos estos procesos de gestión humana no existen, por ende no existe un perfil de cargo y por ende muchas veces ese perfil no está, simplemente dicen necesitamos un contador. Y digamos que contador hay muchos, hay hasta contadores de historias, pero de pronto necesito un contador que lleve la contabilidad, o de pronto que haga auditoría, o que de pronto desempeñe otras labores, o que haga contratación. Entonces, es muy importante que las vacantes, desde su inicio, desde que se definen, estén por competencias. Y una competencia, ustedes lo saben, es no solamente saber qué es lo que tiene que haber estudiado la persona, sino qué es lo que tiene que saber y qué es lo que tiene que saber hacer. ¿Sí? Entonces, una competencia, por ejemplo, dentro de las competencias blandas puede ser que la persona tenga muy buenas habilidades para tomar decisiones. Hay interferencia y no se escucha. Sí, hay un micrófono por ahí tendido. Sí, Kelly Canales, por favor, apáguenos su micrófono. Ya, gracias. Ok, entonces, importante que esos cargos vengan por competencias. Siempre nosotros decimos que estos cargos se tienen que flexibilizar, y eso viene, hay que hacer todo un trabajo dentro de la empresa, con las áreas de gestión humana, con aquellos que manejan el tema de los perfiles de cargo, para que revisen realmente qué de todo eso que se pide en un perfil de cargo realmente es lo más importante, porque se encuentra uno en esos perfiles que hablan de 10 años de experiencia, profesional en no sé qué más, especialización, maestría y casi que doctorado, y en últimas, de pronto una persona que no tenga el doctorado ni la maestría puede que solamente con especialización pueda pasar a ser un candidato, o muchas veces ni siquiera el hecho de que uno tenga un cartón o un diploma garantiza que realmente tenga el conocimiento. Hay personas que estudian una cosa y la carrera de pronto no le sirve y no casa muy bien con el cargo, sin embargo la persona tiene el conocimiento, que es lo que finalmente a nosotros nos interesa. Entonces, por eso es tan importante que se revise por competencia los cargos. ¿Qué es lo que yo necesito que la persona haga? Si yo digo, la persona tiene que manejar datos estadísticos, y puede que no sea un estadista, pero es una persona que maneja muy bien Excel, que tiene muy buenos conocimientos de estadística, que ha llevado estadísticas o ha hecho análisis de Big Data en otras compañías. La experiencia que tiene me demuestra que sí, y cuando yo le hago las pruebas veo que sí lo sabe hacer. Entonces, no tanto requisitos formales, como sí qué competencias tienen y qué competencias están, digamos que, relacionadas con el cargo. Acá tengo un par de, digamos que de ejemplos. Aquí donde dice contador, pues acá simplemente habla de un contador, pero no dice qué tipo de contador necesito yo para mi empresa. Entonces dice contador, empresa no dice cuál es, salario no se dice, tipo de contrato término indefinido, mínimo nivel de estudio universitario, mínima experiencia 12, ¿dónde va a trabajar? En Barranquilla, en el Atlántico, acá al norte de Colombia, pero no dice nada más. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué tipo de contador se requerirá y con qué experiencia específica? Hay otros, por ejemplo, que las vacantes desde que se hacen ya vienen con algún tipo de sesgo. Y en este de vigilante, por ejemplo, de una vez se dice que el vigilante tiene que ser hombre, porque hemos tenido de pronto la idea de que los hombres son más fuertes y que los hombres son los que pueden, pues, casi que ser Schwarzenegger y entonces pueden salir a enfrentar a los bandidos. Y resulta que las mujeres han demostrado que pueden hacer ese tipo de cargos, un vigilante o un portero de una empresa o un supervisor digamos que de seguridad, no necesariamente tiene que ser hombre. Incluso antes se pensaba que la persona tenía que ser pues corpulenta, grande, con muchas habilidades físicas, y resulta que hay ahorita muchos vigilantes que son usuarios de silla de ruedas. ¿Por qué? Porque se han creado todos unos esquemas de seguridad que hacen que haya unas personas en silla de ruedas, pero hay otras personas que sí caminan y que puedan correr, y hacen todos unos esquemas que hacen que se complementen las habilidades.
Entonces, el decir que la persona sea hombre o que la persona pueda correr o que sea de 1,80, realmente a mí no me garantiza que la persona tenga las competencias. Y en esta otra que de pronto no se ve muy bien, acá en esto dice médica cirujana titulada práctica en inscripción de clínicas de 25 a 35 años, que eso ya es un sesgo. La edad, recuerden, aquí es prohibido colocar la edad, sin embargo, siempre ponen no mayor de 35 porque se considera y se tiene el sesgo que una persona mayor no pueda rendir lo mismo que una persona joven. Piel blanca. Imagínense que, y esto es un aviso clasificado desde hace un tiempo, de la ciudad de Cali. En Cali, Colombia, es donde hay la mayor cantidad de afrodescendientes, o sea, donde hay la mayor cantidad de personas de piel negra, y sin embargo estaban pidiendo una persona de piel blanca, ¿sí? Y además mujer, ¿no? Médica, cirujana. Entonces, muchas veces en esas requisiciones y en esas solicitudes de las personas hay muchos sesgos, entonces hay que valorar y evaluar que no hayan tantos sesgos en esa solicitud de candidatos. Ahora vamos a la parte del reclutamiento, es el momento en que comenzamos a recibir y a buscar las hojas de vida. Entonces, en las convocatorias se debe hacer explícito el compromiso que tiene la compañía por hacer esos procesos de inclusión laboral. Hay empresas que le dicen a uno, no, es que a mí nunca me ha llegado una hoja de vida de una persona con discapacidad. Y resulta que muchas veces no ha llegado porque como las personas con discapacidad históricamente han sido relegadas, en ninguna parte la reciben, si envía la hoja de vida simplemente no le tienen en cuenta. Entonces es importante que, digamos, que la misma empresa haga notorio en alguna parte en la requisición que recibe personas con discapacidad, ¿sí? Y dejando muy claro que el proceso de selección será con base en competencias del candidato. Aquí no importa si usted es ciego, si usted no escucha, si no camina. Aquí lo importante es que usted tenga las competencias necesarias. Dame un segundo que estoy sola y justo les dio por timbrar. Un segundo, qué pena. Bien, aquí podemos ver lo que hemos estado realizando en clase, ¿verdad? Ustedes ya tienen el video respecto a las categorías de la discapacidad, que es lo que Sandra estamos entrando ahorita en ese proceso. Mira, entonces, publicar las ofertas de trabajo con diseño universal. Ahorita les voy a dar un ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que ustedes se den cuenta qué significa eso. Diseño universal significa que uno le puede hacerlo esa convocatoria, tanto para la persona que no ve, como para la persona que no escucha, para la persona que no tiene buenos niveles de pronto educativos o para la persona que simplemente tiene una discapacidad física, o sea, para todo el mundo. Eso es diseño universal, es que por lo menos la mayoría de personas se puedan enterar de lo que dice la vacante. Se están utilizando ahorita muchos formatos, por ejemplo, por páginas impresas, por internet, por radios, con videos, con interpretación en lengua de señas, entre otras, y apoyarse en muchos casos para la búsqueda de estos candidatos con entidades o programas o proyectos que tengan que ver con estos temas o que sepan de estos temas de inclusión laboral. Entonces, es por eso muy importante que desde la empresa se sepa que no ir solamente a las fuentes que siempre se va y es que de pronto van a una plataforma específica que busca hojas de vida o ir a algunas temporales que de pronto proveen personal, sino que tendrían que también pensarse en instituciones o fundaciones que manejen el tema de discapacidad. Acá está esta vacante, por ejemplo. Esto es una convocatoria que sacó Fundación EPM, una empresa de la ciudad de Medellín, de empresas públicas de Medellín, y donde dice, postúlate a nuestros procesos de selección para personas con discapacidad. Miren que de entrada ya se les está diciendo que este proceso es para personas con discapacidad y no es discriminatorio el que uno diga que es para personas con discapacidad, porque a veces hay, como las personas con discapacidad tienen la mayor tasa de desempleo, muchas veces las empresas tienen que enviar convocatorias específicas para personas con discapacidad para garantizar que esos cargos los ocupen personas con discapacidad y para que realmente se puedan aprovechar. Entonces acá dice, por ejemplo, profesional en comunicaciones, profesional administrativo y tecnólogo. Esta otra es de otra empresa que se llama XM, dice convocatoria externa para personas con discapacidad, gerencia general, y acá dice que es un cargo de asistente administrativo. Estas vacantes
Eso solamente digamos que como la portada de la convocatoria, pero acá, por ejemplo, habla del tecnólogo social que aparecía acá en la anterior. Decía tecnólogo social. Entonces aquí vienen y amplían un poco más y miren lo que dicen acá, que es importante. A veces uno pensaría que de pronto sobra, pero realmente es importante hacerlo notar. La Fundación EPM, dentro de su política de diversidad e inclusión laboral, declara que sus procesos de selección se realizarán en el marco de buenas prácticas en inclusión, la cual tendrá un enfoque en las competencias de los candidatos, teniendo en cuenta los ajustes razonables necesarios para que el proceso de desarrollo en equiparación de oportunidades para la población con discapacidad. Y luego dice qué es lo que se requiere, en dónde se requiere y cuáles son las características. Incluso acá dice, esta convocatoria está dirigida a personas con discapacidad y narran cuáles son los tipos de discapacidad. Esto viene de un ejercicio previo que ha hecho un consultor experto, donde ha analizado cada uno de los cargos y las vacantes que tenía la empresa y sabe, después de un estudio riguroso, no solamente de un análisis del puesto de trabajo, sino de las condiciones generales de la compañía, qué tipo de personas con qué tipo de discapacidad pueden más fácilmente desempeñar este cargo con la menor cantidad de pronto de ajustes. De pronto la empresa no tiene que incurrir en tantos ajustes, entonces dice, miren, aquí le puede apuntar a una persona con discapacidad física porque tenemos muy buena accesibilidad. Entonces, usuarios de silla de ruedas, con ayudas técnicas, con bastón, con muletas, caminador, con prótesis de talla baja, etcétera. Discapacidad psicosocial o mental, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Entonces, eso también, mire que cada vez esto hace que la persona se anime más, la persona con discapacidad y diga, oiga, sí, de pronto aquí sí me pueden recibir. Miren, esta misma, mire que es la misma vacante, pero ya está en otro formato. Entonces me voy a salir de acá un momentico para que veamos. No sé si ahí lo están viendo, el video. No tiene audio, porque es para personas sordas. Sí, lo estamos viendo. Sí se mira. Entonces, más o menos lo que le está diciendo, buenos días, personas sordas de Colombia, les voy a contar acerca de una vacante, y entonces le señala la vacante, y donde dice que hay un trabajo y hay 3 tipos de trabajo, ¿sí? Entonces acá, y les va a mencionar cada uno de esos 3 trabajos. Un profesional de comunicaciones, el segundo es un profesional administrativo, y el tercero es un tecnólogo social, ¿sí? ¿Cómo hace para enviar las hojas de vida? Le pregunta. Entonces él, si usted considera que califica para alguno de los 3, entonces usted simplemente, acá él está señalando que para profesional administrativo, entonces usted ingresa al primer link, para profesional en comunicaciones en el segundo, y les da la ruta, les va indicando como el paso a paso, porque a veces uno llega a una página web y resulta que se pierde porque no sabe ni por dónde meterse. Entonces, y como a veces las personas con discapacidad no son tan hábiles en el manejo de herramientas tecnológicas, es importante llevarle como a este paso a paso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos tratando de garantizar que las personas con discapacidad se informen de cuál es la vacante, ¿sí? Seguramente la persona sorda no le quedó duda de cómo debe ser. Y habla de ahí de que es de la Fundación EPM y que bueno, que espera que ojalá lo puedan. Este ya es otro video que no lo vamos a ver. Entonces volvemos a la presentación. Entonces eso es lo que queremos decir cuando hablamos de que sean accesibles las vacantes. Ahora, por ejemplo, si la persona se va a presentar si la persona tiene que ingresar a un portal web y la persona es ciega, pues lo que se espera es que el portal web de esta empresa sea accesible. Por ejemplo, en el trabajo que nosotros hicimos de asesoría de esta empresa, nosotros analizamos el portal y nos dimos cuenta que un lector de pantalla podría leer la información y que una persona ciega podría acceder a ese portal. ¿Cómo debemos hacer el proceso de la preselección? Entonces, primero, que los formatos de hoja de vida sean muy sencillos, ¿sí? Nada elaborado con mucha información, sino que recojan la información lo más fácil posible para que se puedan
digamos que llenar a través de medios accesibles, y ahora en esta época de pandemia donde todo es más virtual que presencial, pues muy importante que todo lo que sea el medio digital sea accesible para la población con discapacidad. Tener en cuenta las habilidades y competencias generales del candidato al momento de hacer la preselección y ofrecer la oportunidad de formación cuando éste cumple con los requisitos prioritarios para desempeñar el cargo. Aquí les cuento que con una de esas empresas de Medellín el año pasado nosotros hicimos una convocatoria para 20 cargos que tenían de profesionales técnicos y tecnólogos para esa empresa. Nosotros hicimos la solicitud a nivel nacional porque era difícil encontrar todos los perfiles en Medellín, pero sabíamos que la empresa era tan buena porque es una empresa pública que tiene muchos beneficios. Seguramente había gente de otras ciudades que podrían estar interesados en trasladarse a la ciudad de origen de la empresa. Y efectivamente fue así, lo hicimos a nivel nacional, se recibieron 1.500 hojas de vida, y cuando se hizo este filtro de la preselección, solamente 500 personas tenían discapacidad. Entonces, en esto es importante el que se entienda que es una persona con discapacidad, digamos que qué características debe tener para que de ahí en adelante pues no se nos vayan a colar de pronto personas que no tienen la discapacidad. Ahora sí entramos al proceso como tal de lo que es la selección y lo que implica hacer buenos procesos de selección. Y es que, ¿cuál es el objetivo de un proceso de selección? Es que yo pueda identificar que la persona tiene realmente las competencias y que esas competencias se pueden cruzar con las necesidades del cargo. Y eso es en lo que yo me tengo que enfocar, y por eso es tan importante que quienes estén a cargo de estos procesos de selección sean personas que sepan de qué lo que significan las personas con discapacidad, que sepan que las personas con discapacidad necesitan ajustes, que no tengan prejuicios, porque en eso ocurre mucho, en esos procesos de selección, porque como son personas, somos seres humanos, que tenemos sesgos, que tenemos mitos, sucede mucho que las personas que hacen el proceso, pues simplemente piensan, ¿y será que esta persona sí podrá hacer esto? ¿Será que esta persona ciega sí lo puede hacer? ¿Será que el sordo sí? ¿Y cómo hacemos para comunicarnos con el sordo? Y si es una persona con discapacidad intelectual, ¿será que tiene que estar todo el tiempo la mamá o el papá aquí acompañándolo? O si es una persona con discapacidad psicosocial, ¿será que en algún momento pues nos forma aquí un problema porque es una persona irascible, etcétera? Entonces, primero, eso es de las primeras cosas que hay que hacer, y es que si ustedes son los que van a hacer esos procesos de selección, o si saben del equipo que va a hacer el proceso de selección, pues los primeros que se tienen que formar son estos equipos. Cuando se hace la convocatoria de las personas digamos que al proceso de selección, es muy importante que con anticipación ustedes primero sepan que la persona tiene discapacidad, qué discapacidad tiene, y que ustedes le puedan preguntar a la persona directamente cuáles son los ajustes razonables que necesita, ¿sí? Entonces, de pronto es una persona que dice, tengo discapacidad física o motora. Entonces uno le dice, bueno, ¿y qué ayuda técnica utiliza usted? ¿A usted cómo se desplaza? No, mire, yo soy usuario de silla de ruedas. Usted dice, miércoles, acá hay escaleras, no hay ascensor. Tengo que pensar cómo hago para poderlo recibir a la entrevista, porque es un buen candidato, tiene las competencias. Entonces, un ajuste razonable puede ser que la entrevista no la haga en el 5º piso, sino que la entrevista la haga en el 1er piso, ¿sí? Si definitivamente la persona va a tener que, cuando ya se seleccione, va a tener que trabajar en el 3º, en el 4º piso, y pues va a tener que interactuar con la gente, y la idea es que la persona no es que no pueda pasar del 1er piso, pues de pronto yo lo que tengo que pensar es que de pronto un usuario de silla de ruedas inicialmente no me pueda servir. Entonces ahí sí pienso de pronto que sea una persona que utilice muletas, o que tenga una prótesis en una pierna, o que tenga una malformación o una falta de alguno de los miembros superiores. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son las características de las personas que ustedes van a llamar al proceso de selección desde antes. Que llamé y entonces me contestó la mamá y me dice, no, él es una persona sorda. Ah, bueno, ¿y él es una persona usuaria de lengua de señas hondureña? Sí, él sabe lengua de señas. Ah, bueno, ¿y él necesitaría entonces un intérprete? Sí, necesitaría un intérprete. Entonces, como empresa, yo le tengo que garantizar ese intérprete a esa persona. Lo ideal no es que sea la mamá, ni el tío, ni el hermano, porque ellos son los que se saben relacionar con la persona, porque el intérprete es una persona que es profesional y que va a decirle tal cual lo que la persona le está diciendo en señas, y le va a traducir a la persona
sorda, tal cual lo que usted le está preguntando. Puede ser que el papá o la mamá, con el afán de que la persona quede, pues simplemente arreglen las respuestas de la persona sorda, las maquillen, como diríamos, para que pueda ser seleccionada, entonces no es lo mejor. Entonces es importante tener los ajustes razonables. Si yo tengo una prueba que tengo que aplicar, es una prueba psicotécnica y la tengo en un computador, pues yo tengo que garantizar que si es una persona ciega, yo le pregunte, venga, y usted, yo tengo que aplicarle a usted una prueba digital, ¿usted sabe manejar el computador? Sí. ¿Usted sabe manejar lectores de pantalla? Sí. Ah, bueno, yo tengo acá en el computador, tengo el lector de pantalla y entonces le puedo aplicar la prueba. O si es una persona ciega, yo le puedo leer la prueba a esa persona ciega. Lo que pasa es que lo más importante para las personas con discapacidad es que realmente puedan ser autónomas, o sea, que yo no necesite de otra persona para poder desarrollar mi prueba. Evaluar el sitio donde se realizan las pruebas y la entrevista, para mirar si hay barreras de movilidad, no solamente para las personas con discapacidad física, sino de pronto para la persona con discapacidad visual, que se pueda estar chocando con todas las materas, sillas, puertas que puedan haber en el sitio del proceso de selección. Validar cómo la persona va a llegar, porque también a veces estas personas, en Honduras, por ejemplo, no hay un, y no sé si en todas las ciudades, de pronto un servicio de transporte accesible. En muchos casos las personas, y aquí pasa que también en muchas ciudades no lo hay, y que las personas o les toca pagar un taxi o les toca pagar un carro especial, o simplemente no pueden llegar porque viven muy lejos y ya no hay acceso a transporte público que sea accesible. Entonces, validar y mirar si en alguna manera yo también le puedo facilitar el que la persona pueda llegar a presentar su prueba. O ahora con todo ese tema de la virtualidad, que la persona se pueda conectar y que yo le pueda hacer por lo menos la primera entrevista de filtro, yo se la pueda hacer por internet ahora con estas plataformas, y que la persona pues yo la pueda evaluar y de pronto no necesite desplazarse innecesariamente, sino que yo de hecho ya con esa primera evaluación o entrevista de filtro, yo puedo validar que la persona pueda tener las competencias y que pueda seguir con el proceso y que yo le pueda como empresa garantizar los ajustes razonables. Recuerden que la persona con discapacidad no es la que tiene que garantizar los ajustes razonables, es la empresa. Realizar los ajustes de adaptación del entorno pertinentes para el proceso para que las personas con discapacidad puedan participar en estos procesos. Utilizar diferentes medios accesibles para poder citar a los candidatos. Ahorita el tema del WhatsApp se está utilizando mucho, tanto para hacer la entrevista como para citarlo a la entrevista, o ya las plataformas como Meet, Zoom, Teams, Webex, bueno, etcétera. Todos estos medios digitales están facilitando que las personas, o en muchos casos también a través de pronto de un familiar, se pueda contactar a la persona con discapacidad. Ahora les presento tenemos tiempo este video, que es un video bastante interesante, pero cuando ustedes vayan a preparar la entrevista, o sea, es muy importante que la entrevista realmente sea una entrevista a profundidad, y es decir, que yo tenga claridad frente a qué es lo que voy a preguntarle y que realmente me dé cuenta y que me ayude a valorar que la persona con discapacidad realmente sabe. ¿Sí? Eso es muy importante, el poder tener lista una entrevista, que yo haya analizado la hoja de vida, que no llegue a preguntarle lo mismo que está en la hoja de vida, sino que yo previamente lo haya analizado, yo pueda decirle, venga, ¿y usted por qué duró tanto tiempo sin trabajar? Cuando las personas con discapacidad tienen tanto tiempo sin trabajar, esos vacíos laborales que muchas veces mencionan los que hacen selección y muchas veces rechazan a la gente que porque tiene un vacío laboral muy amplio, pues hay que pensar que las oportunidades que tienen las personas con discapacidad no son muchas, son escasas. Y en esa medida, pues yo no puedo pretender que la persona haya tenido pues un proceso digamos que un tiempo de experiencia laboral muy amplio. En muchos casos también se va a encontrar que las personas entran tardíamente a trabajar, mientras que el promedio puede ser antes de los 25 años para las personas con discapacidad, y dependiendo de la región en la que uno se encuentre, pues a los 30 años y todavía no han podido encontrar una primera oportunidad laboral. Y eso no debería ser una razón para descalificar a una persona. Entonces, es muy importante que este tipo de, digamos que de elementos,
no tengan tanto peso al momento de decir esta persona no me sirve, ¿sí? Muchas veces es la primera vez que trabajan y trabajan en trabajos formales y por ende muchas veces las hojas de vida no son las mejores. Tenemos que trabajar, hay instituciones que se dedican a trabajar un poco más en fortalecer esas competencias de cómo presentar una entrevista, de cómo hacer su hoja de vida. Sin embargo, hay personas con discapacidad que no han tenido como esa posibilidad de que alguien los oriente y las hojas de vida a veces no están en las mejores condiciones. Entonces, que eso que es de forma tampoco sea un elemento que uno generalmente cuando hace un proceso de selección no tiene en cuenta, ¿cierto? Sino que uno piense, venga, esta persona tiene discapacidad, de pronto nunca, como no ha tenido ni siquiera experiencia laboral, ni siquiera sabe cómo hacer una hoja de vida. Informarse muy bien acerca de, digamos que el foco cuando yo hago una entrevista a profundidad es enfocarme en las competencias. Eso debe ser lo más importante. O sea, a mí en ese momento no me debe interesar si la persona puede hablar, si la persona puede oír, si la persona puede ver, si camina con las dos piernas o solamente con una, o si es de talla baja, o con enanismo, o si la persona de pronto solamente escucha por uno de los dos oídos. Las entrevistas de profundidad pues se tienen que centrar en estas, digamos que en las competencias, pero sí hay un momento de la entrevista que debe ser generalmente al final donde yo tengo que validar la persona que tanto ha aceptado su discapacidad. Y sin ningún temor, uno debería preguntarle a la persona, ¿usted nació con discapacidad o usted la adquirió? ¿Sí? Es diferente cuando la persona nace con una discapacidad cuando la persona adquiere la discapacidad. Generalmente cuando las personas nacen con discapacidad, son personas mucho más hábiles, o son personas que ya, como nacieron sordas, no, digamos que una persona sorda no está triste por ser sordo, a una persona sorda no le hace falta escuchar cuando ha nacido así. Uno no extraña lo que no ha tenido. Diferente que a alguno de nosotros que no tenemos sordera, por alguna enfermedad se subió mucho la temperatura y pudo haber tenido una pérdida auditiva. Es diferente que cualquiera de nosotros perdamos en ese momento la audición. Y seguramente para nosotros va a ser más difícil adaptarnos a esa nueva situación y aceptar esa nueva situación. Entonces, es importante que si la persona adquirió la discapacidad, que yo le pueda preguntar cuál fue su proceso de rehabilitación. Bueno, usted perdió la audición y usted qué proceso hizo y ahora cómo se comunica, pero usted alcanzó a aprender a escribir y el español. Entonces, seguramente va a ser una persona que va a tener habilidades para hacer la entrevista escrita, va a poder hablar pero no va a poder escuchar. Bueno, en esto de la discapacidad hay que conocer muy bien cuáles son las características de la persona para sí mismo saber, digamos, qué tanto la persona puede desempeñarse y cómo se va a desempeñar en la vida. Pero no les dé miedo preguntar, o sea, uno pregunta, bueno, cuál es la relación con su familia y su familia finalmente alrededor de la discapacidad, cómo lo ha apoyado, y validar si la persona si aceptó la discapacidad, si es una persona que es independiente o no es una persona independiente, si es una persona que, por ejemplo, todavía necesita que su papá o su mamá lo lleven a trabajar, y si es una persona que necesita que su papá o su mamá lo lleven a trabajar, pues necesariamente no es una persona que sirva para un trabajo, ¿sí? Uno lo que requiere es que la persona sea totalmente independiente y que se pueda movilizar sola, porque o si no, la plata se les va a ir en el transporte de las 12 personas. Igual si es una persona ciega, uno espera que la persona de pronto la primera vez algún familiar lo acompañe para que sepa cuál es la ruta, para que sepa llegar, pero luego que la persona con discapacidad visual ya llega inicialmente, la idea es que ya se pueda y comience a conocer, por ejemplo, el edificio o las instalaciones de la empresa, esa persona solita, ya se pueda, digamos, que desempeñar. ¿Cómo debe ser la entrevista? Pues con un tono normal. Aquí yo ni tengo que comenzar a hablarles ni más duro, ni más pasito, ni a articular pues así con movimientos exagerados, ni a tratar a las personas con discapacidad intelectual como si fueran niños. Aquí la idea es que en la medida en que uno tenga claro el tema de discapacidad, sabe que está hablando con otro ser humano, tiene que estar uno muy abierto, muy open mind, pues, frente al tema de las personas con discapacidad, y tomarse el tiempo necesario, y en esto digamos que uno de los ajustes que uno tiene que hacer en las entrevistas con las personas con discapacidad es que si yo estoy acostumbrado a hacer entrevistas de media hora, yo tengo que pensar en que pueda hacer 1 hora en la entrevista, porque tengo que ahondar en muchos más temas ya específicos de discapacidad.
Si la persona, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que tuvieron una hipoxia al nacer, o sea, falta de oxígeno al nacer, y tienen una discapacidad, una parálisis cerebral. La parálisis cerebral tiene una característica y es que generalmente la persona tiene problemas, adquiere algún tipo de problema de tipo, digamos que de movilidad, y generalmente no habla muy bien. Sin embargo, todos sus procesos cognitivos están intactos. El hecho de que hable así como que yo casi no le puedo entender, no significa que la persona tenga una discapacidad intelectual o cognitiva. Entonces, yo tengo que estar como ser una persona muy abierta a tener la disposición de tratarle de entender, de darle su tiempo, de responder, para poder yo recoger la información que necesita. Otra práctica muy importante es parafrasear, ¿sí? Y parafrasear es simplemente asegurarse de que la persona entendió. Entonces es hacerle la pregunta y que le pueda uno decir, ¿qué fue lo que me entendiste ahora? O yo también puedo parafrasear diciéndole, de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, esto, y entiendo que ha pasado esto, y que la persona le pueda uno decir sí o no, que puede ser que yo haya entendido mal. Entonces, el tema de parafrasear ayuda mucho a validar el tema de la comunicación. Como igual que en toda entrevista, pues las personas con discapacidad tienen intereses, tienen expectativas, tienen proyectos de vida. Hay que preguntarle eso. O sea, ¿usted cómo se ve en 5 años? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tiene? ¿Qué quiere con este trabajo? Digamos que cuáles son sus mayores sueños. Eso hay que preguntarlo, porque en últimas, estas oportunidades laborales que se le dan a las personas con discapacidad, más allá de que yo necesite contratar a alguien, también es ver cómo de alguna manera estoy aportándole a que esa persona pueda hacer un proyecto de vida. Porque ustedes saben que el trabajo a todos los seres humanos nos ayuda a dignificarnos y a poder hacer posible un proyecto de vida. Sin trabajo o sin ingresos es muy difícil poderlo hacer. Y bueno, y finalmente preguntarles sobre la discapacidad y sobre los ajustes que requiere el trabajo. Las personas con discapacidad deben ser los que nos indiquen a nosotros qué ajustes razonables necesitan. Frente al tema de los ajustes razonables, hay algunas ideas que tienen, digamos, que cuando los funcionarios de las empresas o colaboradores de una empresa no conocen mucho el tema de discapacidad, tienen muchas ideas, por ejemplo, como que la persona sorda va a tener que contratarse a un intérprete todo el tiempo para que se pueda comunicar. Y resulta que no necesariamente. Las personas con discapacidad auditiva son personas muchas veces hábiles para poderse hacer entender. Y yo puede ser que me haga entender a través de un dibujo, a través de modelarle algo o de mostrarle algo, o que él me muestre algo. A veces no son muy hábiles con el español, si han nacido con discapacidad auditiva, pero de alguna manera también se pueden hacer entender. Y en los casos en que yo necesite ya un proceso de, no sé, cometí una falta y yo necesito llamarle la atención, lo ideal es que en ese momento yo sí contrate un intérprete por la media hora que necesite. O necesito hacer la inducción y es una persona sorda. Yo tengo que llamar al intérprete y garantizarle que él entienda muy bien qué es lo que va a hacer en la empresa. Entonces, hay que preguntarle a la persona qué ajustes razonables requiere. Les voy a mostrar ahora sobre las pruebas psicotécnicas y les voy a contar un tema relacionado con esto, pero quiero que antes miremos este video. Me cuentan si lo escuchan. En Colombia, alrededor de 3 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. ¿Ahí lo están escuchando? Sí se escucha. Tan solo el 15% de esta población está incluida en el ámbito laboral. Sigma Corp, pioneros en Latinoamérica en el ajuste de metodologías de evaluación de talento para personas con discapacidad visual y auditiva. ¿Cómo fue su experiencia con la herramienta Eros-K Inclusión? Me parece muy importante la herramienta, sobre todo por el video para las personas sordas, nos ayuda muchísimo. A nosotros nos hacen preguntas que tenemos que escribir y tenemos que depender de un intérprete. Me parece que esta es una herramienta muy positiva porque yo puedo responder y me ayuda a entender más claramente lo que me están preguntando. Me pareció muy chévere, digamos,
Tiene uno que tomarse un momento para saber leer las instrucciones, pero al momento de interactuar con la prueba es muy fluida. Se deja seleccionar muy bien los números que uno quiere, lee los enunciados y cursor y todo navega muy bien sobre la página. ¿Había utilizado herramientas similares antes? Nunca había presentado una prueba como esta. Había presentado entrevistas donde me hacían preguntas normales, siempre con un intérprete. No he presentado pruebas de este tipo para un trabajo. Lo he hecho, por ejemplo, para presentar el examen de admisión a la Universidad Nacional. Y alguna vez cuando estuve en el Salón del SENA de la calle 65, allí nos presentaron una prueba similar y se estaba tratando de implementar también como algo parecido. Pero realmente aplicado para un trabajo, no lo he hecho. ¿Qué tan importante es esta herramienta? No, pues a mí me parece supremamente importante porque, digamos, en este momento que se está haciendo tantos esfuerzos para que las personas en condición de discapacidad puedan llegar a un trabajo, digamos, este tipo de herramienta, este tipo de tecnología nos ayuda mucho para presentar estas pruebas y estar a nivel de presentar una prueba con cualquier otra persona, que no se diga que nosotros estamos en un cargo es porque llegamos con un bastón, una silla de ruedas, con una discapacidad y nos lo dieron simplemente por lástima o porque somos amigos de alguien en la empresa, no, sino que realmente nosotros aprobamos unas pruebas, unas competencias y de esa manera es que como nos sentamos a desempeñar un trabajo. ¿Qué podría decir del desarrollo de esta herramienta? Les recomendaría la prueba a las personas sordas y a las personas con discapacidad visual, porque está hecha en lengua de señas para ser más accesible. Darle las gracias por tomarse el tiempo para generar este tipo de pruebas. Me parece que de todas maneras lo que se hace y por toda la población en condición de discapacidad es muy bueno. Qué chévere poder estar aquí con ustedes y que se preocupen de alguna manera por generarnos estas herramientas para nosotros. Bueno, cuéntenme cómo les pareció. ¿Alguien quiere levantar su manito y contarnos? ¿Sabían que había pruebas de selección ajustadas para personas sordas y para personas con discapacidad intelectual? Yo no sé si de pronto en el chat haya algo, Ruth, porque es que no lo alcanzo a ver aquí. Sí, yo estoy revisando el chat y todavía no, pero si tienen, chicos, el micrófono abierto y tienen alguna pregunta, parece que sí, Edlin tiene un comentario. Sí, me llama la atención bastante, Lick, y de verdad que no había visto toda la perspectiva de lo que en realidad está sucediendo, ¿verdad? Y desconocía muchas cosas sobre eso. Para mí es agradable estar en este momento. Ok, miren, les cuento un poco la historia de estas pruebas. Y es que nosotros hicimos desde el programa donde yo trabajo, que es Pacto de Productividad, que trabajamos por todo el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Resulta que hicimos como una pesquisa de todas esas pruebas psicotécnicas que en el mercado laboral se aplicaban. Hicimos algunos contactos con los dueños de esas pruebas. Algunas pruebas son españolas, otras eran a nivel nacional. Y unos estaban dispuestos a hacer el tema de los ajustes y otros no estaban tan dispuestos. Y otros estaban esperando que nosotros le hiciéramos como el ajuste, pero no, digamos que no tenían como esa buena disponibilidad. Encontramos esta empresa se llama Sigma Corporation, que es una empresa colombiana, pero que está en toda Latinoamérica. Ellos son proveedores de pruebas psicotécnicas a nivel, digamos, de empresarial, y logramos que digamos que con el dueño y con las directivas de la empresa, que nosotros pudiéramos hacer un piloto con esta prueba. Esta prueba se llama AEROSCAD, que es una prueba que mide servicio al cliente, y esta prueba no estaba ajustada. Entonces hicimos todo un trabajo con los ingenieros de la compañía, con la gente de gestión, digamos, que hace la elaboración de las pruebas, con los psicólogos encargados de la elaboración de la prueba. Y lo que pudimos hacer fue que pudiéramos llevar a lengua de señas sin que se dañe, digamos que sin que nosotros de alguna manera
interviniéramos en la capacidad que tiene la prueba de medir lo que quiere medir, que es servicio al cliente, y pudimos lograr que la prueba también fuera accesible para las personas ciegas. Si ustedes se dan cuenta, el testimonio de esta persona, de Ingrid, que es la persona sorda, y de Luis Fernando, que es el joven ciego, pues ellos quedaron maravillados de saber que había una prueba que les facilitaba digamos que el acceso a la información. Entonces, para la persona sorda, por ejemplo, estaba el ítem en español y al frente estaba en lengua de señas. Si la persona de pronto no tenía un buen nivel de español, con el video en lengua de señas iba a ser más fácil de poder entender qué es lo que estaban evaluando y así mismo contestar. Para Luis Fernando, que es una persona ciega, pues cuando le llegaba la prueba por internet a su correo electrónico y él abría la prueba podía leerse con el lector de pantalla de su computadora. Entonces, esto es hacer que las cosas sean accesibles. No es, digamos que no es lo común. No hay pruebas en el mundo, porque nosotros hicimos toda una pesquisa a nivel mundial y realmente no hay pruebas psicotécnicas ajustadas. Por eso es tan importante que en estos procesos pues, evaluemos si las pruebas de selección son accesibles o no, y si realmente estas pruebas psicotécnicas son tan importantes, que si no son tan importantes, pues si yo la puedo cambiar, por ejemplo, por una entrevista a profundidad es mucho mejor. O sea, no necesariamente la psicotécnica me va a decir a mí si la persona es la mejor o no, ¿sí? Entonces, en muchos casos, la entrevista a profundidad me ayuda a poderlo hacer. Y también digamos que en estos procesos es muy importante que podamos hacer pruebas de ejecución. Las pruebas de ejecución, como por ejemplo, no preguntarle a la persona si sabe manejar un computador, sino sentar a la persona frente a un computador y muéstrame que sabe manejar un computador. O poner a la persona en un assessment center, donde yo lo pongo en situación a hacer una prueba, pues la idea es como, digamos que la idea es esa. Entonces, siempre los ajustes razonables son importantes para recibir información. Sandra, perdón, solo estudiantes recordarles que revisen sus micrófonos, porque ahorita estamos teniendo varias interferencias. Por favor, revísenlos, los que están ahí. Algunos les estoy escribiendo en privado, pero igual no quiero mencionar los nombres porque no valdría el caso, pero revisen sus micrófonos. Está programado para que al entrar queden apagados, pero algo pasa. Entonces, tengo un par de estudiantes que tienen el micrófono abierto y eso nos genera la interferencia. Entonces, por favor. Ok. Vamos con la última diapositiva para ir cerrando, para ver qué dudas tienen. La aplicación de pruebas de tipo visual y gráfico, por ejemplo, el Wartec, que es tan conocido, que es la de figuras, la donde hay que dibujar. A veces esas pruebas no son accesibles para una persona ciega. Entonces uno no debería, si sabe que la persona es ciega, pues una prueba de dibuje el árbol o dibuje la casa o dibuje la familia no son pruebas que son acordes para personas con discapacidad visual. En cambio, sí podría de pronto aplicar para otras personas con otro tipo de discapacidad. El 16PF, que todavía sigue siendo una prueba que mide personalidad, a veces tampoco es tan accesible porque las preguntas, hay muchas preguntas que son de hacer analogías y a veces las personas con discapacidad no entienden esas analogías, sobre todo las personas con discapacidad auditiva o las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva o sobre todo cognitiva o intelectual. Entonces, a veces es mejor no tener las pruebas psicotécnicas. Lo que les mencionaba de los assessment centers es una posibilidad muy grande y cuando hay familias digamos que son sobreprotectoras, es muy importante que usted como entrevistador pues como que defina esos límites. La idea es que inicialmente en la primera parte de la entrevista usted pueda, ojalá, estar solamente con la persona con discapacidad, si es que fue con algún tipo de familiar. A veces con las personas con discapacidad intelectual, aquellas personas que tienen un proceso de aprendizaje mucho más lento, a veces se hace necesario validar algunas respuestas de la persona con discapacidad, entonces yo la puedo hacer seguir a la entrevista como una segunda parte de esa entrevista, pero la idea sí es que sea directamente la persona con discapacidad la que responda a digamos que la pregunta. Entonces, esto era como en términos generales lo que les quería contar acerca de esta parte previa a que la persona ya sea contratada y sea vinculada.
y que es muy importante para que la medida en que yo pueda flexibilizar estos procesos, pues va a ser mucho más fácil que en algún momento las personas con discapacidad se puedan, digamos que, incorporar a una empresa. Entonces, si tienen preguntas, con muchísimo gusto aquí estoy para poderlas resolver. Bueno, jóvenes, esta ha sido la parte, ¿verdad? De Sandra. Bastante resumido el proceso, y si ustedes ven, no es tan diferente a los procesos para las personas sin discapacidad. Lo que ella recalcaba es precisamente la parte de los ajustes, que esa es la transformación, y luego poder entender la necesidad que tiene la empresa. Entonces, dudas que se les hayan surgido ahorita, ideas, por ejemplo, algo dentro de las empresas donde ustedes están trabajando. Algunos, Sandra, están desde sus lugares de trabajo conectados por el horario y por todas las actividades de esta virtualidad. Si tienen dudas o preguntas que les hayan surgido relacionadas con el tema, Sandra es sumamente abierta y tiene mucho conocimiento, muchísimos años de experiencia, que nos pueden ayudar, que pueden ser tanto para la clase, para ustedes, o incluso para algún familiar, ¿verdad? Que han identificado. A ver, sí, Valeria, si tiene abrir su micrófono, puede hacerlo, o pueden enviar sus consultas al chat. Valeria Montserrat dice que tiene una pregunta. Vamos a ver. Vale, Valeria. Dice que las personas con diabetes, bueno, las personas con diabetes no son consideradas personas con discapacidad, ¿verdad? Porque es una enfermedad que es perfectamente controlable. Y no sé, Sandra, si nos puede. Sí, las personas con diabetes, o sea, no digamos que no tienen una discapacidad, eso es una enfermedad. Sin embargo, la diabetes sí puede generar una discapacidad. Y es en los casos, por ejemplo, de personas que, como tienen problemas de circulación, a veces tienen que hacerle amputación en miembros inferiores, o hay personas con diabetes que han perdido la visión o la audición. Entonces, digamos que la consecuencia de la diabetes sí puede generar en una discapacidad, pero no solamente por tener diabetes es una persona con discapacidad. Y si tienen que someterse a procesos de diálisis, por ejemplo, y eso como interrumpe, ¿verdad? Su jornada de trabajo. Sí, el tema ya de las diálisis ya es digamos que hay como una línea gris, entre gris y negra, de no saber si realmente es una persona con discapacidad o no. Pues básicamente es una persona que está enferma, y es una persona que necesita ir al médico y que necesita, digamos que asistencia y controles que hacen que de pronto no pueda acceder a un trabajo en las mismas condiciones que una persona que digamos que no tiene esta condición. Nosotros consideramos que la persona con diálisis, que le hacen diálisis porque generalmente tiene algún problema renal, no es una persona con discapacidad, ¿sí? Es una persona que está enferma y que necesita una atención médica. Recuerden que las personas con discapacidad no están enfermos. O sea, el hecho de que yo no vea no significa que es que estoy enferma a los ojos, no. O sea, tuve una enfermedad de pronto y quedé ciega y entonces ya soy una persona con discapacidad. Pero por sí sola, la enfermedad no es una discapacidad. Si una persona ciega no le duele su discapacidad, una persona usuario de silla de ruedas no le duele. Y seguramente digamos que su condición no va a cambiar. O sea, la discapacidad tiene que ver con condiciones que son permanentes. La persona que no puede caminar seguramente no lo va a poder hacer, a no ser que en algún momento se inventen con todo ese tema de la tecnología, algo que la persona pueda caminar y ya sería diferente. Pero una persona ciega seguramente no va a poder volver a ver, ¿sí? Entonces ya es una persona con discapacidad visual. Buen día, una consulta. ¿Las personas que sufren de epilepsia son consideradas unas personas enfermas o discapacitadas? Porque sí presenté un caso de una compañera que comenzó a trabajar en una de las empresas donde yo estuve y no reportó que tenía epilepsia. Cuando le sucedió eso, un día de labor, pues a los días la despidieron. No sé si eso es correcto o no. No, no es correcto. Es una persona que tiene una enfermedad, como cuando uno de pronto le detectan cáncer o la persona de pronto tiene la tensión alta. La epilepsia es una enfermedad que puede generar una discapacidad, pero es diferente. O sea, yo puedo tener epilepsia y a mí me pueden controlar a través de medicamentos, me pueden controlar esa enfermedad. No es, digamos que no es legal
despedir a una persona porque tiene epilepsia. Sería lo mismo que despedir a una persona que porque se le subió la tensión y es ahora hipertensa, entonces la voy a despedir. Entonces tendría que despedir a la mitad de la compañía porque de alguna manera nosotros tenemos algún tema médico en algún momento de la vida. Entonces hay personas con epilepsia que sí con el tiempo, y cuando son epilepsias muy fuertes o que no han sido tratadas a tiempo, pueden generar en discapacidades intelectuales o cognitivas. Son personas que de pronto no se concentran muy bien, que los procesos de aprendizaje son más lentos, o debido a los golpes que a veces se dan cuando les dan esos momentos de epilepsia, hacen que la persona pueda adquirir una discapacidad. Pero sí, no fue lo más correcto haber despedido a esa persona, y digamos que depende hay que mirar como la normatividad en Honduras, pero perfectamente la persona podría, digamos, argumentar un tema de discriminación por su enfermedad. Sí. Sandra, también nos preguntan, ¿las personas con discapacidad pueden laborar en cualquier tipo de empresa o son rubros meramente clasificados para laborar? No, o sea, una persona con discapacidad puede trabajar en la empresa de su elección. No hay sectores empresariales específicos, que si es comercial, de servicios, industrial, agroindustrial. No interesa qué tipo, si es grande, mediana o pequeña. No interesa, desde que la persona tenga las competencias, la persona puede desempeñarse en cualquier empresa y en cualquier cargo. Yo puedo tener un jefe que tenga discapacidad. El presidente de la compañía puede ser una persona usuaria de silla de ruedas o puede ser una persona ciega. O un compañero mío puede tener discapacidad, o un subalterno mío puede tener discapacidad. Entonces, la idea es que la persona, dependiendo, si es un profesional con discapacidad, pues uno espera que él esté ejerciendo su cargo como profesional en una compañía. Sin embargo, todavía hay tantos mitos y tantos paradigmas que se piensa que las personas con discapacidad solamente sirven para labores operativas y que solamente sirven o para ser recepcionista o para que esté en una industria empacando o para que esté vendiendo cosas en el semáforo. Entonces, frente a eso hay todavía como muchos mitos. Sí, entonces sobre esto pregunta Omar, dice, si la empresa no tiene o no da capacitaciones a las personas con discapacidad, y luego dice, ¿verdad? ¿Qué sucede si la persona no rinde y es despedida? Pues mira, hay que validar realmente si la persona ha hecho un buen proceso, se ha hecho un buen proceso de inclusión por parte de la compañía. No es solamente contratar, contratar no es incluir, ¿sí? Por eso es importante hacer unos procesos previos en la compañía para preparar a todo el personal frente a lo que implica tener una persona con discapacidad. Y yo como empresario, ¿qué tengo que hacer para preparar el terreno de alguna manera para que cuando llegue la persona yo le garantice los ajustes razonables en su puesto de trabajo y esa persona pueda ser igual o más productiva que una persona que no tiene discapacidad? Si yo he hecho un buen proceso de selección, yo esperaría que la persona sea igual de productiva, ¿sí? Ahora, si para ejercer ese cargo la empresa me tiene que proveer algún tipo de capacitación y la empresa no lo ha hecho, que porque yo soy persona con discapacidad, pero sí me va a exigir que yo rinda en el trabajo, pero sin haberme garantizado eso, pues diríamos que la empresa está haciendo discriminación, porque de pronto no me está garantizando lo mismo que le está garantizando a los otros compañeros que no tienen discapacidad. Y por ende mi productividad también se puede ver afectada. Pero si yo hago un buen proceso de selección y yo le garantizo los ajustes razonables, esa persona seguramente va a ser igual o más productiva que una persona que no tiene discapacidad. Luego dice, ¿qué sucede si la persona no rinde y es despedida? Entonces ahí entraría, si no tuve un buen proceso de capacitación, y eso aplicaría incluso a una persona sin discapacidad. Si a mí no me dicen, Ruth, la manera en cómo tienes que impartir tu clase o hacer esto, y yo lo hago mal, igual voy a ser despedida aunque no tenga una discapacidad. Exactamente. Si a mí me tienen que proveer algunas herramientas, por ejemplo, la plataforma para poder dictar la clase y la empresa no me lo está proveyendo y de eso depende que yo pueda dar la clase, pues entonces yo puedo decir que no, digamos que no es de mi alcance, sino que es al alcance de la empresa. Entonces, así igual, como dice Ruth, si yo tengo o no tengo una discapacidad, hay cosas que tiene que garantizarme la empresa. Y si, digamos, me está despidiendo, lo está haciendo de manera injusta. Sí, respecto a los ajustes razonables, nos dice Diana, el ajuste razonable es decir que la empresa debe ajustarse o buscar las formas y el ambiente adecuado para la persona dependiendo de la discapacidad. Efectivamente, sí. Efectivamente, los ajustes razonables, ahora como se entiende la discapacidad no está en la persona. El problema no es que la persona no vea. El problema es que la sociedad, nosotros,
no le estamos suministrando a la persona con discapacidad visual la forma para que él pueda participar como cualquier otra persona en los diferentes ambientes, laborales, educativos, sociales, recreativos, etcétera. Entonces, sí es la empresa la que tiene que suministrar los ajustes razonables. Por eso muchos empresarios dicen, ay, no, eso es muy costoso, eso es muy perecoso, entonces yo mejor no lo hago. Pero digamos que nosotros como sociedad estamos obligados y tenemos una deuda histórica con las personas con discapacidad, y por eso es que ellos no han podido, digamos, que participar igual que nosotros. Y ahí surge, por ejemplo, el hecho de que es el gerente de la empresa que tiene 10 años de trabajar, tuvo una caída y ahora necesita hacer uso de un bastón. La empresa no lo va a despedir, simplemente va a agregar espacios arquitectónicos para poder mejorar la movilidad, porque no van a despedir al gerente general que tiene más de 10 años de trabajar. Entonces, ahí esa es parte de otro de la siguiente del parcial que vamos a ver con los muchachos sobre la parte del diseño universal, de que es para que todas las personas con y sin discapacidad podamos accesar. También tenemos otra duda acá. Dice, si ya está la persona contratada y es excelente en su trabajo, pero tiene un accidente, o el del tema que estamos hablando, y queda con discapacidad y queda en silla de ruedas, la empresa está con el deber de mantenerlo contratado y habilitar el espacio. Exactamente. Sí, y digamos que en el caso de que la discapacidad de alguna manera raye con digamos que no sea compatible con el cargo, la idea es pues que la empresa trate de reubicarlo o trate de garantizarle los ajustes razonables para que esa persona pueda seguir trabajando. Ya en el caso de que definitivamente la empresa ha tratado de garantizarle los ajustes, pero y la persona de pronto no ha podido ubicarse en otro cargo, ya digamos que eso también es un tema de legislación, depende de la legislación de cada país. Pero sí es importante digamos que diferenciar un poco la persona que ingresa teniendo una discapacidad a la persona que adquiere una discapacidad siendo empleado, ¿sí? En estos, digamos, procesos de los cuales yo le estoy hablando más de las personas que ingresan a una empresa ya teniendo una discapacidad. Sin embargo, una persona que adquiere la discapacidad en la empresa, pues la idea es que se le pueda garantizar también el tema de los ajustes razonables. En nuestro país, sí, de hecho la legislación habla de que la persona debería ser reubicada a nivel del Seguro Social. Y existe una oficina que es la que genera el diagnóstico y así se hace. Ok, tengo dos manitos levantadas, Kenia y Yesenia. Vamos a ver, luego voy a leer las siguientes dos preguntas. A ver, Kenia primero. Le escuchamos, Kenia. La vemos que está con mascarilla y todo por ahí. Está trabajando. Está trabajando. Ok, se nos cerró. Vamos a ver quién más teníamos. Yesenia. ¿O Kenia está lista? Ahora sí. No se te escucha, Kenia. No te escucha, Kenia. Revisemos el micrófono. Vamos con Yesenia mientras Kenia ya ajuste el micrófono por ahí. Ok, buenos días. Hola. Hola, Yesenia, buenos días. Pues yo solo quiero aportar que dos de los problemas que nuestro país aquí tienen es que no es en sí la discriminación hacia una persona con discapacidad, sino que varias empresas públicas o privadas, uno de los grandes problemas es que evaden y quieren evitar a toda costa los gastos médicos. Entonces, si incluso los que contamos en la mayor parte de las empresas lo pensamos 1000 veces para que aunque estemos muy mal de salud, ir a un hospital o a nuestro seguro que cada empresa puede tener, por el asunto de que ya cuando una persona se está incapacitando y no porque realmente quiera estar incapacitada, como que eso en diferentes facetas del área de recursos humanos ya lo van como marcando al personal. Y quizás, aunque exista un sello médico o un diagnóstico, la mayor parte de los empleados van siendo marcados por eso. Entonces, a veces el problema o la preocupación de las empresas realmente, cuando quieran contratar a una persona así, ellos no es que dudan de la capacidad o de las habilidades que alguien puede tener con discapacidad, porque muchas veces estas personas son mucho más inteligentes, de manera bien sincera, que otros que podamos tener ninguna discapacidad en nuestra vida.
Lo que pasa, como les reitero, muchos están evadiendo esos gastos médicos, incluso algunos no tienen ni seguro de vida en algunas empresas, solo se limitan a lo que es como lo que nos corresponde como ente ante el gobierno, ¿verdad? Lo que nos deducen con el seguro social. Y otro asunto es que me llamó mucho la atención lo de la presentación del señor Luis, cuando él mismo reconoció que cuando una empresa se adapta a buscar este tipo de pruebas o adaptarse a una excelente entrevista y que si desde ahí se mira que están interesados, obviamente si se llega a contratar en esa empresa, pues me gustó lo que él mencionó, que se va a ganar un puesto no porque sea amigo de alguien en la empresa, ni mucho menos porque le vayan a tener lástima, sino porque realmente esta persona demuestra su conocimiento y capacidad, por lo mismo que la empresa fue accesible de un inicio con esa entrevista. Y ojalá, pues como estudiantes, si somos futuros en algún momento de estar dentro del Departamento de Recursos Humanos, y aunque no sea necesario en nuestro trabajo con nuestros compañeros cercanos, podamos también poder demostrar esta charla o darla a conocer para que nos quede claro que sí, en cualquier puesto que uno pueda tener una empresa, aunque tengamos o no discapacidad, sea porque lo demostremos, ¿verdad? Y que realmente valga la pena que estemos ahí porque tengamos esos conocimientos para desarrollarlo. Gracias, Yesenia, por tu intervención. Solamente una precisión, y es que las personas con discapacidad no es lo mismo que una persona con una incapacidad médica. Son dos cosas diferentes. La persona que tiene una incapacidad médica fue una persona que se enfermó, tuvo un accidente, y entonces durante un tiempo pues no va a poder ir a trabajar hasta que no resuelva su tema de salud. Las personas con discapacidad no están enfermas, pero uno de los, digamos que imaginarios que se tienen es que porque tiene discapacidad es enfermo. O sea, discapacidad y enfermedad no son compatibles, son dos cosas absolutamente diferentes. Y por el hecho de tener una discapacidad no se enferma más que el resto de las personas, es decir, no van a tener, pero los empresarios generalmente lo que piensan es que esta persona me va a pedir más permisos, va a tener que ir más al médico, y resulta que no, si la persona no ve, pues no va a tener que ir al médico para algo de sus ojos, no, ya no vio, no. De pronto que se le subió la tensión, que se enfermó de diabetes, que se pudo haber enfermado como cualquiera de nosotros de otra enfermedad, pues no es exento. Pero no por ser una persona con discapacidad se enferma más ni tiene, digamos, que pedir más permiso que las personas que no tienen una discapacidad. Si la persona no ha terminado su proceso de rehabilitación, pues hasta que no termine su proceso de rehabilitación no lo podemos tener en cuenta para estos procesos. La idea es que la persona que ya haya, como decimos nosotros, chuleado, ya chequeado ese tema, como para que ya no, digamos que no tenga que pedir permiso. Sí, gracias, Yesenia, por tu intervención. Sí. Kenia, no sé si está lista ya. No se escucha, Kenia. Te vemos, pero no te escuchamos. Algo pasa con el micrófono. Y si desactiva y lo hace directamente del teléfono, solo para formular la pregunta, si lo desenchufa. El micrófono el cable para usar el micrófono y solo se coloca para hacer la pregunta. Sí, no la logramos escuchar. Tal vez la puede escribir en el... Lo voy a enviar por... Ahora sí, Kenia, vamos. Ahora sí, Kenia. Ok, desactivó. Bueno, vamos a ver si... Tengo aquí otra en el chat, habla de las personas con síndrome de Down. Bueno, estas son personas dentro de la categoría de la discapacidad cognitiva, ¿verdad? Básicamente, no sé si nos amplía un poco. Sí, básicamente son personas que tienen unos procesos de aprendizaje un poco más lento. Hay algunas personas que digamos, con discapacidad, con síndrome de Down, que tienen algunas dificultades para articular palabras, entonces a veces no se les entiende muy bien. Pero en términos generales son personas que pueden ser igual de productivas que una persona que no tiene discapacidad, siempre y cuando la persona logre formarse en un trabajo. Hay que buscar cuál es la competencia de esa persona, qué es lo que le gusta hacer. Y seguramente estas personas con síndrome de Down pueden ser absolutamente independientes. En muchos casos hemos tenido conocimiento de personas con síndrome de Down que logran tener un trabajo y que finalmente son los que mantienen a la misma familia. Es el proveedor, se convierte en el proveedor. Entonces uno no puede subestimar que porque tenga síndrome de Down de pronto no pueda trabajar.
Bien, pregunta alguien más, dice, en los casos de que se contrata a una persona con discapacidad y en el ambiente laboral se le empieza a discriminar por ello, ¿qué es lo correcto que se debe hacer contra esos casos? Se puede hacer una denuncia ante la Secretaría del Trabajo en nuestro país, e incluso puede, si el caso es sumamente grave, puede hacerse ante el Ministerio Público y se genera un proceso administrativo contra la organización, porque si ustedes recuerdan, ya vimos la ley y la ley establece incluso una cantidad de personas que deben tener las empresas con discapacidad según la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Vimos eso ya en la ley. Y si el patrón, y si no es el gerente o el jefe inmediato de la persona, administrativamente la empresa puede hacer un llamado de atención al compañero de trabajo si es eso lo que ocurre, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Sandra, ¿nos podrías aportar un poquito más ahí? En la parte administrativa. Sí, mira, yo no sé si ustedes tengan una ley antidiscriminación, yo creo que sí, y todo el tema de acoso laboral. También. Exacto. Entonces, digamos que estas leyes son muy claras que independientemente de las características de la persona en cuanto a su diversidad, que puede ser una persona afro o una persona LGBTI o una persona con discapacidad o que tiene ideas de un partido político diferente, no interesa el tema de la diversidad frente a cualquier tipo de acoso o de pautas o de acciones de discriminación, pues afortunadamente la ley protege mucho en estos momentos. A veces es un poco difícil el poderlo demostrar, a veces es un poco demorado, pero el hecho de que tenga una discapacidad no puede ser como la causal para que alguien, digamos que un jefe diga, no, es que usted no me sirve, ¿sí? Venga, si esa persona está vinculada en la empresa hay que mirar si se hizo un buen proceso de selección y por qué está ahí. De pronto tenga las competencias, de pronto el que no sepa cómo poderlo hacer productivo sea el jefe. Entonces, sí digamos que es básicamente discriminación. Es discriminación, sí. No sé si Kenia logró conectar o tal vez Danesis, Alejandra también tiene una pregunta. Vamos a ver quién levanta la mano. Buenos días. Hola, Danesis. Hola. Mi pregunta por ejemplo, en el caso de que una persona con discapacidad, como decía, la mayoría de mis compañeros ya está contratada, ¿verdad? Entonces, a veces sucede que algunas empresas, no todas, son bien injustas. Entonces, a la hora de que esa persona es despedida, a veces no se le paga bien o sus derechos laborales, sus beneficios de ley, y tienden como les decía, a ser injustos. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Bueno, la persona, y ahí ya sería la persona, porque la empresa ya se está desligando totalmente de la persona con discapacidad. Entonces, en el caso de que sean injustos con ellos, ¿qué deberían de hacer la persona? Pues ahí es la Secretaría del Trabajo. Existe una unidad. Es un grupo como de 5 personas, incluye un médico, un técnico, un supervisor, tienen un nombre que es de la Secretaría de Trabajo, y la persona puede presentar una denuncia ante la Secretaría del Trabajo para que se abra una investigación. Ellos van, documentan, y si la empresa ha cometido un acto y el jefe, en este caso el encargado de la empresa, lo ha avalado, por decirlo así, al no reaccionar de la manera correcta, pueden multar a la empresa. Y la persona es tratada exactamente como un despido injusto. Entonces lo pueden reasignar al cargo, pueden obligar a la empresa a que vuelva a contratar a la persona, si la persona quiere, ¿verdad? En esos casos de que la persona desee volver a trabajar en la empresa. Pero, o sea, se puede hacer esa parte administrativa. Si es por discriminación, sí, ya pues puede ir a la fiscalía, incluso a la policía, presentar una denuncia. Luego se eleva a la fiscalía y esa denuncia pues lleva a un proceso. Incluso pueden multar a la empresa con varios salarios mínimos. Precisamente por estos casos, ¿verdad? Es una cuestión un poco más compleja en ese sentido. Ahora, si fue que la persona no tuvo la capacidad
de responder a su trabajo, igual es tratada como una persona sin discapacidad que no ha respondido a su trabajo. Entonces, pero hay que establecer esa diferencia, pero se puede solicitar una investigación. Sí, tal cual aquí. Igual, ¿verdad? Sí, es igual. Igual. Sí, Kenia nos hacía la consulta de que sí es cierto, la ley nos establece que son tres empleados, tres empleados por cada, bueno, ahí tenemos la estructura. En cuanto a esto, dice, si hay alguna norma que regule esto de contratar una cantidad de empleados para las empresas, que es lo que dice la ley hondureña, ¿verdad? Que tiene que haber un mínimo de personas con discapacidad según el número de trabajadores que exista. Igual la Secretaría del Trabajo, ahorita hay una nueva ley de inspección donde lo que se busca es que las empresas estén cumpliendo con toda la regulación y que esa regulación sea parte de esto, es decir, que tengan un mínimo de contratados. Como Sandra bien nos explicaba, existen muchos imaginarios, es decir, el temor del gerente de recursos humanos para contratar o de cómo se va a generar los procesos de inclusión, el proceso de incorporar a esa nueva persona, desde la búsqueda del candidato, el proceso de selección, que eso es lo que hemos estado viendo en esta clase, y que ustedes tengan esa sensibilidad de cómo hacerlo. Es decir, una persona con discapacidad, si usted le habla, no se va a quebrar, no se va a romper. Es una persona. Y es hablarle de la manera que es. Y con la única persona que tendríamos dificultad, bueno, que yo he tenido, es con las personas sordas. Pero claro, es la parte de aprender la lengua de señas, ¿verdad? A poder interpretarla y aprender a conversar. Entonces, entra ahí esa parte. Entonces, sería esa misma mesa de la Secretaría del Trabajo la Secretaría del Trabajo debería tener, ir y revisar que se cumpla esa ley. Y sí, existe una multa por incumplimiento. El problema de esta ley es que ahorita está, bueno, en revisión desde el año antepasado, supuestamente este año la iban a pasar al Congreso nuevamente, pero no se creó reglamento. Entonces es una ley sin reglamento y al no tener reglamento la aplicación es más complicada. Queda mucho la subjetividad de las personas. Nos hacen, no sé si con esto, Kenia, y yo después estoy analizando que después voy a hacer una sesión con todos para que sea solo una sesión de preguntas y respuestas según las situaciones de nuestras leyes en Honduras. Pero volviendo a las preguntas, nos pregunta Milton, las personas cuadraplégicas, ¿cómo se consideran? Con discapacidad física. Con discapacidad. Una persona con discapacidad física, básicamente. Está dentro de esa categoría. Igual, pueden ser igual de productivas, desde que se tengan los ajustes razonables. Puede ser productiva. Ustedes recuerden, por ejemplo, a Stephen Hawking, que Stephen, él tenía un sintetizador de voz, o sea, él no podía ni siquiera articular palabras y sin embargo la tecnología ha hecho que las personas puedan ser absolutamente productivas y eso, él simplemente lo que necesitaba tener bien era su cerebro y su cerebro estaba perfectamente funcionando. Entonces, desde que se le garanticen los ajustes razonables, una persona cuadraplégica puede trabajar en lo que quiera y pues sí, es considerada una persona con discapacidad física porque su movilidad es la que está, digamos que limitada. Sí. Y ahí entra la parte de la tecnología, ¿verdad? Que vimos y en el caso de Stephen Hawking, él adquirió la discapacidad a causa de una enfermedad. Así es. Ahí vemos que se puede adquirir. No sé si tienen alguna otra pregunta. Jessica, Sandra, bueno, no, Jessica, Kenia, Kenia todavía tiene ahí, pero no sé si ¿hay alguna otra pregunta o comentario, mensaje en el chat? ¿No? ¿Estamos más claros? ¿O todos tienen 1000 preguntas y después me las van a hacer a mí, que suele pasar? Bien. Bueno, jóvenes, les recuerdo que tienen un video en la plataforma. Ahí está toda la parte del contexto de la discapacidad, los tipos de discapacidad, un poquito la parte de los ajustes que lo tienen de apoyo. Y si no sé si hay alguna otra pregunta o comentario hasta ahorita. ¿No? Pues veo que no. Ya creo que todos quedaron claros o todos tienen miles de preguntas. Y no se atreven. Y no se atreven, correcto. ¿Estamos bien? Bueno, sí, vi que abrió, no. Bien, entonces,
Bueno, Sandra, agradecer el tiempo, la disposición, darnos estos 10 años de experiencia, todo ese trabajo en Colombia que se está trasladando a nuestro país de diferentes formas, siempre a través de fundarse. ¿Kenia logró habilitarse ya? A ver. No se escucha. Tuve problemas con el... Hay problemas con el audio. Bueno, entonces... Sí, a ver, Milton, diga. Hola, mucho gusto. Buenos días. Solo tenía una consulta con respecto al listado de asistencia. Yo les he ido tomando el print de los asistentes. Entonces vamos a ver, tengo una pregunta aquí. Dice Christopher, si soy una persona con ninguna discapacidad y sufro algún accidente, la empresa está obligada a brindar las condiciones para poder siempre desarrollar mis funciones en el caso de una persona de oficina que incluso por realizar su trabajo, sí. La empresa realiza los ajustes y hacen lo que se le llama una reubicación del puesto, que puede ser que trasladan a la persona a otro espacio físico donde pueda tener mayor movilidad, o la trasladan a otra posición siempre funcional dentro de la capacidad de la persona por sus competencias, para que de esta manera la persona pueda continuar desarrollando su trabajo. En nuestro país así varias empresas lo han hecho y se respeta eso. Pero no sé, Sandra, si nos puede dar alguna otra normalmente. Sí, Ruth, generalmente digamos que aunque para el empleador muchas veces el tema de que una persona adquiera discapacidad a veces se convierte en un dolor de cabeza, porque tú sabes que a veces no es tan fácil hacer ese tema de la reubicación, y más si es una persona que su discapacidad de pronto no es tan compatible con el cargo que estaba desempeñando. Entonces, pero sí, la idea es poder hacerle todo el tema de los ajustes razonables, el de poder revisar dónde se puede reubicar, y el tema de lo que tú mencionas ahí, Christopher, en cuanto a que si el teletrabajo puede ser una opción. El teletrabajo puede ser una opción desde que a la persona le guste. O sea, no es solamente que porque tiene discapacidad entonces trabaje desde su casa, no. Es si la persona le gusta y si definitivamente el trabajo se puede hacer desde teletrabajo, como pasa, por ejemplo, con el tema administrativo. Y ahora con el tema de la pandemia, pues muchas empresas se han dado cuenta que muchos de sus trabajadores no necesariamente tienen que estar en una oficina de 8 a 6 de la tarde y de lunes a viernes para demostrar que pueden ser productivos. Entonces, yo creo que el teletrabajo va a tomar mucho más fuerza, pero que no se piense que el teletrabajo es la única opción para una persona con discapacidad, porque la idea es que la persona no se aísle, no se discrimine por su discapacidad, sino que la persona pueda estar en los entornos en los que estamos la mayoría interactuando. A mí, por ejemplo, me encanta el teletrabajo y no necesariamente tengo que tener una discapacidad para hacerlo. Una cosa que sí, no sé, digamos que lo quiero dejar en el tintero o para que ustedes lo reflexionen, es que la discapacidad está a la vuelta de la esquina. O sea, nosotros los seres humanos somos vulnerables al tema de la discapacidad. Es de las cosas que en algún momento de la vida nos puede suceder. O sea, puede que sí, puede que no, pero muchas veces en la medida en que envejecemos, ya comenzamos a escuchar menos, a ver menos, a caminar más lento, a que nos duele la rodilla, a que ya no podemos. Entonces, la discapacidad puede suceder a nosotros o a algún familiar. Entonces, de las cosas que uno debería entender más es ese tema de la discapacidad. Y en la medida en que ustedes sean multiplicadores de esta información, seguramente van a permitir que las personas con discapacidad cada vez sean vistas no como un bicho raro ni como un extraterrestre en una empresa, sino que sean vistas como algo natural, ¿sí? Como parte de la diversidad humana. Entonces, ustedes, digamos que lo que está haciendo en este momento la licenciada Ruth con enseñarles esta temática, no todos créanme que no en todas las cátedras se enseña sobre el tema de discapacidad. Entonces, es un trabajo muy valioso porque está sembrando una semillita de inquietudes en ustedes y seguramente ustedes esto lo van a llevar o a su entorno laboral o a su familia. Entonces, pues los felicito por esto a lo cual están accediendo ustedes. Muchas gracias, es un honor. Me pregunta Christopher de la reubicación, ¿cómo podríamos apelar a ese derecho? Siempre primeramente a través de la Secretaría del Trabajo. Sí, siempre a través de la Secretaría del Trabajo, bueno, a través del Seguro Social, primero. Tiene que verse a la persona para que se le haga el diagnóstico.
el Seguro Social emite el diagnóstico, tienen igual una oficina, es un proceso lento. No lo pueden engañar, es un proceso lento. En Honduras es un proceso muy lento, pero mientras tanto la persona debe estar contratada en la empresa, entonces no la pueden despedir. Ok, sí, no la pueden despedir, igual acá. No la pueden despedir, la reubican, entra en el proceso con la Secretaría con el Seguro Social, perdón, entra la parte de riesgos profesionales o riesgos laborales. El doctor la evalúa, de hecho el doctor el que hace esto trabaja ahí en la universidad. De hecho voy a ver si considerando esto, le voy a pedir al doctor Bonilla que nos pueda dar una charla de cómo lo hace el Seguro Social, porque ese fue un tema, Sandra, cuando llevamos el diplomado, que yo entré en esa duda, ¿cómo se hace en Honduras el diagnóstico? Porque precisamente pensando en esto, ¿cómo me dicen a mí que tengo una discapacidad y en qué condición? Entonces, el doctor Bonilla tiene un equipo, hacen esa evaluación, pero es una oficina a nivel nacional. Imagínate. Es lento, súper lento. Entonces, ese proceso se vuelve un poquito complejo ahí. Y lo que ocurre es que hacen el diagnóstico, una vez que ellos hacen el diagnóstico, lo llevan a la empresa y le dicen, esta persona definitivamente no puede seguir trabajando o debe ser reubicada a otra posición. Eso es la recomendación, tiene que ser a través del médico. Y luego, pues también está a través de la Secretaría del Trabajo, donde tiene que hacerse este apoyo. También nos dice Kenia Matías, sé que en otros países es común la contratación de personas con discapacidad, pero en este país no lo es. Existe más apertura, Kenia, se está trabajando a través de los programas de responsabilidad social. Esa es una de por qué, Sandra, tenemos ese contacto. Existen ya varias empresas que existe un temor del gerente de recursos humanos y esta pandemia nos lo demostró porque muchos de los errores que cometieron las empresas fue en el tema de recursos humanos. Las personas que usan anteojos se consideran a futuro con discapacidad, pues yo no leo sin entonces no puedo ser considerada, ¿verdad? No. Sí, no. Bien, digamos que uno tiene una limitación, pero no, a no ser que sea, o sea, se supone que una persona con baja visión, que está dentro de la categoría de discapacidad visual, el tema de sus ojos y de su visión no se puede ni siquiera, digamos que resolver con unos lentes. Cuando yo me pongo unos lentes y puedo resolver el tema de la visión es porque no soy una persona con discapacidad visual, de baja visión. Pero si definitivamente ni con lentes, ni acercándome lo que más quiera en el computador logro ver, es definitivamente una persona de baja visión. Y ahí sí tiene discapacidad. Bien, me dice Adán, ¿puede habilitar su micrófono? Con gusto. Hola, buenos días, licenciadas y compañeros. Yo quería, con respecto a lo que se mencionaba de la reubicación, por ejemplo, si esta persona era el gerente general y tenía un salario considerablemente alto, ¿también existe un recorte en el salario a la hora de reubicación o tendría que ser el mismo independientemente de la actividad que vaya a realizar? ¿Lo puede reciclar, dice? No se puede, no, en nuestro país se considera despido indirecto, más bien, si a usted le bajan el salario. En cualquier posición, cualquier circunstancia, imagino que en Colombia es igual, pero no puede. Igual. Sí, es igual. No se puede, y pues si es una persona con un nivel jerárquico alto, la idea es que pueda ser también reubicada en un nivel jerárquico alto. Si es el nivel más alto, pues seguramente esa persona tendrá que negociarla y tendrá que salir de la compañía, porque si uno tiene la posición más alta no va a querer ni bajar de salario ni bajar de cargo. ¿Sí? Seguramente en esos casos se negocian a las personas. Sí, solo hay alguien más que tiene el micrófono abierto, no sé, Adán, Vanessa parece que tiene el micrófono también abierto. Bien. Bueno, sí, hay la Secretaría de Inclusión Social, así se le llama en nuestro país, es la organización del Estado, de parte del Estado, que vela por las personas con discapacidad. Y luego están las diferentes dependencias, ¿verdad? Ustedes en nuestro país es perfecto, tenemos leyes de todo y dependencias para todo, pero realmente sí es la Secretaría de Inclusión Social, se le llama la Secretaría de Inclusión Social y Desarrollo, no sé qué, que tiene una gerencia o un espacio que vela para el apoyo de las personas con discapacidad.
que necesitan que se les contrate. La Secretaría del Trabajo para los procesos de contratación y para los procesos sociales a través de la Secretaría de Inclusión Social. De hecho, hay un apoyo que se le solicitó a Pacto, ¿verdad, Sandra? De parte de esta Secretaría para que pudieran ellos empezar a transferir un poquito de metodología y poder trasladarlo a las empresas. Sí, estamos en ese proceso. Ojalá se pueda hacer que en algún momento podamos llevar el modelo que tenemos en este momento implementado aquí en Colombia, lo podamos llevar a Honduras, y en eso hemos estado, digamos que haciendo diferentes, digamos que contactos con diferentes ministerios de allá de Honduras. Incluso ya se tuvo una reunión con la primera dama de Honduras, y hay posibilidades de que podamos mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad. Yo leía en el chat que Andrea decía que cuántos años llevamos trabajando en esto y que todavía no se ven los resultados. Pues no solamente en Honduras, o sea, créeme que eso es a nivel de Latinoamérica, que hay que hacer esfuerzos importantes, que eso no es de un par de años, porque el tema de la discriminación de las personas con discapacidad lleva hasta siglos. Entonces, resolver la temática en unos cuantos años es difícil. Nosotros acá llevamos haciendo ese trabajo hace 11 años, hemos visto frutos, pero todavía nos falta. ¿Sí? Entonces, en esto es como la gota china, como la tortura china, ¿no? Esa gota tiene que ser insistir, persistir hasta que logremos abrir el hueco, y que realmente cada vez para todos los actores sociales, no solamente para las empresas, sea claro que las personas con discapacidad son una fuerza productiva y que pueden trabajar en las empresas. Entonces, eso es un proceso, eso nos toca seguir trabajando en eso. Así es. Y ustedes son parte de ese proceso, ¿verdad? Yo lo recibí de alguna forma por mi vida profesional en el tema de responsabilidad social empresarial, trabajamos procesos con las empresas. Hay toda una temática que yo les voy a ir trasladando. La directora de Pacto de Productividad decía: Ruth, vos que estás en la academia, sos la mayor responsable de poder desarrollar. Yo no olvido esa palabra de Alejandra, y yo dije sí. Y he cambiado mi forma de entender la temática, la sensibilidad, el abordaje para las personas. El que ustedes son un grupo grande, son 120 estudiantes de la universidad pública que están a nivel de todo el Valle de Sula, que es la zona productiva del país, que están en diversas empresas, que están ahí conectados, que se han mantenido, no solo porque es una tarea, yo estoy segura que es que les ha interesado el tema y tienen más preguntas. Y eso es parte de esa sensibilidad de que ustedes, porque yo sé que muchas preguntas son porque ustedes quizás tienen hasta familiares, y como Sandra nos lo dice, ¿verdad? La discapacidad puede estar ahí a la vuelta de la esquina. Dios nos ayude y nos permita, pero poder tener esa sensibilidad de cómo generar el abordaje, y nosotros como directores de empresas poder aportar, no solamente porque voy a trabajar el proceso de recursos humanos, sino que yo pueda acercarme a una persona con discapacidad. Incluso yo lo he tenido en las aulas, pues cómo abordo a una persona con discapacidad y cómo hacer que esa persona logre el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿tenemos alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Algún aporte más? Cuando ya estamos, se vuelven. Bueno, entonces, sin más, no sé si quieren que abramos las cámaras, los que tienen disponibles, para que podamos hacer una foto. Yo igual voy a tratar de grabar ahora, de dejárselas disponibles, porque tienen sus tareas que hacer, y les voy a dejar ahí la gran pregunta que tenía Sandra, es el cuestionario, Lee, ¿qué vamos a hacer la tarea? Yo, vamos poco a poco, y es parte de este aprendizaje. Les agradezco que han tomado el tiempo. Sé que están muchos de sus trabajos, otros con teletrabajo desde sus casas o en sus diferentes espacios. Aprecio que han tomado el tiempo, que quieran aprender, que quieran desarrollarse, y que a la larga esto es por el bien de nuestro país. Y se van a ganar unos puntitos también. Eso es como el colateral del beneficio que van a tener. Vamos a ver, voy a hacer unos print por aquí. Jóvenes, espero que todo esto sea no solamente para ustedes, sino que también para sus familias, para nuestro país, y que al final nosotros con cada acción que hagamos, vamos a lograr que toda Latinoamérica, porque no necesariamente ustedes van a quedarse solamente aquí,
A veces la vida nos lleva por lugares que nunca pensamos que podían ser y nos enfrentamos a situaciones sumamente complejas. Yo les voy a dejar en la plataforma las directrices de las evaluaciones para que puedan seguir, y luego les voy a habilitar una sesión al final de la semana para si tienen más preguntas, dudas respecto al tema. Creo que lo voy a programar para... Yo les voy a dejar ahí, solo serían preguntas. Se van a conectar y les voy a dejar a 1 hora, creo que sería como a las 6, solo para que me pregunten, mire, sobre esto, sobre aquí, sobre allá, sobre los temas, que puedan hacerme las consultas específicamente para esto. No estaba programada esa sesión, pero podemos hacerlo. Sandra, unas palabras de despedida. Bueno, no, felicitarlos por estar conectados. A veces yo sé que este tema de la virtualidad no es tan fácil y cansa, pero estuvieron muy juiciosos. Ojalá la licenciada Ruth les dé muchos puntos adicionales por haber estado aquí. Y bueno, éxitos en los asuntos. Es lo que queremos. Ok. Si ven que hay alguna pregunta que con gusto los pueda responder, me la envías por correo electrónico y con gusto la responderé, ¿vale? Entonces, éxitos, hasta luego, un placer. Hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Lick, gracias, muy amable. Feliz día a todos. Que estén bien. Muy amable, gracias. Adiós. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por la charla. Tengan un buen día. Buen día. Muchas gracias. Muchas Pasen feliz gracias. día. Síganse cuidando. Esta pandemia no ha terminado. Muchas gracias, Lick. Buen día. Buen día, Lick. Hasta pronto. Hasta pronto. Síganse cuidando, ya saben, ¿verdad? Gracias, licenciada. Hasta pronto. Gracias. Cualquier Gracias. duda adicional, ya saben, me la pueden dejar ahí en el chat y conversamos. Un gusto y a la orden. Gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día, Diana, igual.